¿Cómo están? Estamos a una semana de Qatar 2022. Estamos todos ilusionados, entusiasmados, con ganas de que empiece el Mundial, y no es para menos, porque tenemos una selección que la verdad que yo la seguí desde antes que se haya incorporado incluso Lío, y es un equipo que tiene un estilo de juego que me encanta, un equipo muy arraigado, muy equilibrado, muy interesante en el juego también, que creo incluso que tiene todavía mucho para crecer en el Mundial. Así que estamos muy entusiasmados, me encanta el equipo, lo vengo siguiendo, como les decía, desde que el equipo jugaba sin Lío. Y con Lío, mi pregunta era si iba a poderse incorporar. Y bueno, ya vimos cómo se incorporó, Copa América, o sea, un equipo que realmente entusiasma y da muchas ganas de verlo, sobre todo en una competición tan exigente como este Qatar 2022, con muy buenas selecciones, muy buenas, pero tenemos un gran equipo. Así que voy a hacer una tirada, no se muevan de ahí, suscríbanse al canal, les pido también por favor para seguir todo este Mundial de Qatar 2022 con Argentina. Van a tener todo tipo de tiradas, de informaciones, antes de que los partidos se jueguen, predicciones. Así que bueno, lo que voy a hacer hoy es, de los 26 convocados para la escaloneta, para Lionel Scaloni, voy a hacer una tirada de 2 cartas para cada integrante del plantel. Con lo cual vamos a saber cómo viene para este Mundial cada uno de los jugadores de la selección argentina de fútbol. Interesantísima tirada, vamos a ir línea por línea, vamos a ver qué línea está mejor, qué línea puede llegar a tener algún problema en el Mundial, pero tenemos arquero, defensores, mediocampistas y delanteros. Vamos a ir viendo uno por uno todos los jugadores y viendo qué puede pasar para este Qatar 2022, así que quédense acá, voy a cortar en 3 partes y ya mismo, ya estoy arrancando. Así que tenemos 3 partes, estoy demasiado entusiasmado, se me mueven las cartas. La verdad que es lindo, después de tirar tanta política y cosas, tener que tirar esto, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. Emiliano Martínez, uno de los arqueros. Franco Armani y Jerónimo Rulli. Emiliano Martínez del Aston Villa de Inglaterra, va una carta para él. El señor Franco Armani del Club Atlético River Plate. Y Jerónimo Rulli del Villarreal de España. Así que tenemos a los 3 arqueros. Vamos a ver qué les toca. Vamos para Emiliano Martínez. Bueno, a Emiliano Martínez le toca el caballo de basto como primera carta. A Franco Armani le toca la muerte como primera carta. Ahora voy a explicar todo, quédense tranquilos, no pasa nada. Y a Jerónimo Rulli el juicio. 3 cartas interesantes. Vamos a ver, segunda carta de Emiliano Martínez, el 5 de espadas. Segunda carta para Franco Armani y segunda carta para Jerónimo Rulli. Así que, bueno, vamos a decir algo sobre Emiliano Martínez. Emiliano Martínez tiene, según lo hemos visto en los últimos partidos, una gran confianza. En este último tiempo esa confianza no es tanta como la que estaba teniendo en este tiempo, y ha elegido ser un poco menos peleador en los partidos. Lo hemos visto que siempre tiene una actitud del Dibu bastante ir a buscar, la famosa anécdota de los penales cuando vení que te como y todo ese tipo de cosas. Así que está tratando de evitar un poco ese carácter que tiene y mantenerlo en un punto medio. Ese es el trabajo que está pensando con respecto a este Qatar 2022. Tienen miedo de alguna sanción, de alguna cosa. Los mundiales son bastante complicados y los arbitrajes se vuelven difusos. Así que eso es lo que está trabajando el Dibu. Le está costando bastante trabajo, pero bueno, sabemos que es un gran arquero y que ocupa con dignidad el arco de Argentina. Tenemos 3 arqueros excelentes, diría yo. Esa es la situación del Dibu. O sea, está intentando, en esta situación donde tenemos a alguien que se queda con las espadas y no presentan pelea. No ocurre pelea. Está tratando de cambiar esa parte de su juego. Tenemos
a Franco Armani, que está en un momento de cambio como jugador. La muerte indica un cambio muy grande, donde él está buscando en este momento cambiar su juego, tal vez sea en lo que es el tema de recuperaciones de balones en el área y demás, pero está con una confianza enorme. Casi diría que en este momento está a la altura del Dibu, ¿no? O sea, con mucha garra, con muchas ganas de jugar esta copa y esperando su oportunidad. Y después tenemos a Jerónimo Rulli, que ha tenido menos experiencia con este grupo, que le sale el juicio, o sea, siente que es el momento de mostrarse. Y también tiene ciertos temores de cometer errores con el grupo, cosa que se ha integrado al momento, pero es un gran arquero, sabemos que tiene condiciones técnicas inigualables. Así que esta es la situación, teme en el caso de Rulli no poder jugar, aunque estaba disputando con Armani de alguna manera ser el suplente del Dibu, si llegaba a haber algún tipo de inconveniente, esperemos que no. Acá no surge lesión, no se ve nada en ninguno de los tres, por ahora por lo menos, no hay nada. Y de alguna manera está esperando ser juzgado Rulli con respecto a lo que es su situación con respecto a Franco Armani. Pero Franco Armani está con una confianza enorme, está cambiando su juego, está tratando de incorporar cosas, como le ha pedido tal vez Scaloni. Así que esta es la situación de los tres arqueros. Tenemos tres arqueros de primera en la selección argentina. Le voy a sacar estas cartas y vamos a ir con los defensores de a poco, porque son muchos, así que voy a ir haciendo a cada uno de los jugadores. Recuerden, si tienen su jugador favorito, esperen. Obviamente Lío, bueno, lo vamos a ver, pero no voy a mezclarlas, voy a seguir dando así, a ver cómo venían ya estas cartas preparadas. Así que vamos a hacer para Nahuel Molina, una de las cartas, las voy a sacar directamente, para no hacer tanto misterio, para Gonzalo Montiel del Sevilla y para Cristian Romero del Tottenham. Voy a hacer 5, las voy a hacer de a 5, así es más fácil, las hacemos más rápido. Voy a hacer para Pexela también, para Germán Pexela del Betis de España y para Nico Otamendi, que sale con el mago, ya sale chapeando Otamendi con su típica categoría. Pero bueno, los tenemos acá. Entonces tenemos a Nahuel Molina del Atlético de Madrid de España. Está tratando en este momento de su juego, yo les voy a explicar de eso, porque es lo que me interesa, además la cuestión emocional. Está tratando de ser más conservador, de no arriesgar tanto la pelota, de jugar más parecido a como juega en el Atlético de Madrid. Esa es una de las situaciones, sobre todo en la salida del equipo. Tenemos a Gonzalo Montiel del Sevilla, ya la pueden ver la carta, está intentando no tener tantas amonestaciones. Son todas cosas que están los jugadores planteándose en este momento, y las tienen acá. Porque hay muchas peleas, es un jugador también de bastante pelea, bastante choque. Así que bueno, tenemos a Cristian Romero, que sabemos que viene de una lesión, pero bueno, está tratando de recuperar de ser la reina de oros, una carta que le aporta un juego suave, pero a la vez fuerte y de quite y de liderazgo, que es lo que siempre tuvo, además de tener muy buen pie para salir desde el fondo de la defensa, ¿no? Tenemos a Cristian Romero, a Pesela, está tratando de salir del área, está tratando de mejorar su juego en cuanto a la salida de área, es interesante también. Y tenemos también, bueno, a Nicolás Otamendi, que es el mago, o sea, la carta del mago que lo define muy claramente. Es un jugador que siempre intenta tener todos los elementos que tiene que tener un defensor como para estar al nivel que él está en este momento. Está en un nivel magnífico realmente. Otamendi yo creo que va a ser un líder de la defensa. Se espera mucho también de Cristian Romero, pero tal vez le falte un poquito. Esperemos que con lo que son los entrenamientos en Qatar llegue mucho mejor, porque es un jugador con unas características técnicas increíbles. Así que entusiasma esta defensa. Vamos a tener un Otamendi metido a full con lo que es la labor defensiva. Otamendi del Benfica de Portugal, voy nombrando los clubes. Y vamos a ver qué segunda carta le toca a Nahuel Molina. Bueno, le toca una segunda carta que es interesantísima para un defensor, que es una carta de ver el horizonte, o sea, para la salida de la pelota, de tener más claro cómo salir desde el fondo jugando, y es lo que va a intentar la selección argentina en todo lo que es su entrenamiento en Qatar. Vamos a ver para Gonzalo Montiel. Gonzalo Montiel también está tratando de ser menos brusco, de usar la reina de copas, o sea, alguien que sabe jugar, que sabe meter,
pero que no arriesga la pierna. El tema de las faltas se las está recalcando mucho a los jugadores de la selección argentina, aunque es un equipo que no es tan fuerte en cuanto al tema de amonestaciones, pero es complicado, ¿no? En un mundial hay que tenerlo siempre en claro. Vamos a ver qué pasa con Cristian Romero, a ver qué le toca, y le toca una carta perfecta para la situación en la que está él, que es la templanza, que es una carta de tener paciencia, de irse recuperando de a poco y lograr su estado, y según esta carta de la templanza, que es paciencia más resistencia, lo va a lograr. Así que vamos a tener una gran actuación de Cristian Romero también. Vamos a ver qué pasa con Germán Pexela, también un jugador que ha entrado, ha jugado muy bien, a veces en los segundos tiempos de Argentina. Está buscando asociarse, está buscando el 2 también, el intento de asociarse con la salida en defensa, con los mediocampistas. Tal vez sea un jugador que le cuesta a veces hacer el enganche con lo que es el centrocampista, o sea, con lo que son los jugadores de salida de Argentina, que también al no estar Lo Celso va a haber un cierto inconveniente ahí para ver qué variantes puede generar la selección, pero tiene jugadores para solucionarlo tranquilamente. Todos los volantes son de buen pie, ya lo vamos a ver. Y bueno, vamos a ver nuestro amigo, que está haciendo nuestro amigo Nicolás Otamendi, que salió con la carta del mago a decir directamente acá, ya saben que soy un jugador completo. Bueno, está tratando de superar sus cuestiones psicológicas que a veces lo hacen caer en determinados baches en los partidos, de ser más constante y más seguro en lo que es la marca, a pesar de ser un jugador que tiene un espíritu enorme para ir a disputar la pelota, ¿no? En tratar de que no lo traicionen los nervios en algunas circunstancias de partido. Estamos hablando dentro de jugadores que son grandes profesionales, o sea, ninguno de ellos tiene que aprender esto, sino que lo están reforzando, simplemente. Así que bueno, esta es la primera parte de la defensa. Vamos a ver qué pasa con los restantes. Voy a quitar las cartas. Se van. Gracias, chicos, vamos que hagamos un buen mundial. Vamos a ver qué viene ahora. Tenemos a Lisandro Martínez del Manchester United de Inglaterra con algunos problemitas físicos. Acá sí puede haber algunos problemitas físicos en el caso de Lisandro Martínez del Manchester United. Marcos Acuña, un jugador del Sevilla de España, que es realmente una locomotora, es un jugadorazo. Nicolás Tagliafico, que también en la selección rindió muy bien, del Olympique de Lyon de Francia, está teniendo problemas con el sueño, ahora vamos a ver qué otras cosas. Y Juan Foyt, un jugador que entró a último momento, que a mí me gusta muchísimo porque tiene cualidades técnicas de volante, de centrocampista, y ha jugado muy bien en esa posición y sobre todo tiene muy buena pierna para salir jugando la pelota. Es una de las cosas de la selección argentina, está trabajando muchísimo y esperemos que dé sus frutos. Vamos a ver qué sale para cada uno de ellos ahora. Para Lisandro Martínez, la segunda carta es el Rey de Copas. O sea, si bien tiene algunos problemitas, podría llegar a tener alguna lesión, es un jugador superador, un jugador que siempre se siente con personalidad para poder disputar el balón en cualquier lugar del terreno de juego. Así que Lisandro Martínez viene para un excelente Qatar 2022. Vamos a ver qué pasa con Marcos Acuña. Bueno, jugador que a mí me gusta muchísimo, Acuña, el emperador, o sea, está confiadísimo Acuña. Acuña quiere demostrar en este Qatar que es el que va a llevar adelante la manija de la salida del equipo por las puntas. Así que excelente lo de Acuña. Vamos a ver Tagliafico, otro jugador que también rindió muy bien, que está con algunos problemas de sueño, tiene algo de ansiedad con respecto a Qatar, le está costando llegar tranquilo al Mundial, pero bueno, vamos a ver. La Reina de Espadas, bueno, anda, es uno de los pocos jugadores que estoy viendo hasta ahora. Tagliafico, esperemos que no, pues es un gran jugador que anda con algunos problemas, ¿no? La Reina de Espadas, le está costando controlar sus emociones un poco. Espero que el cuerpo técnico tome cartas de esto y trate de que esté un poco mejor. Sé que tiene algunos problemas personales también, pero bueno, no vamos a entrar en esa parte. Hay un respeto a nuestros jugadores, así que Tagliafico, digamos, es el jugador en el que hay que poner la atención en la defensa, pues puede llegar a tener algunos inconvenientes durante Qatar, esperemos que no. Pues un gran jugador y demostró en la selección cuánto vale, ¿no? Y vamos a ver Foyt, este jugador sorpresa, que un poco la gente no lo tiene mucho, pero que es excelente, que lo he visto jugar en su club. Y bueno, Foyt va a ser una gran sorpresa en la defensa. Se ve acá,
Tal vez tenga que entrar por alguna circunstancia del juego en algún partido y va a demostrar muchísimo. Va a ser un jugador que va a dejar muy conforme al cuerpo técnico y sale como la emperatriz, como un jugador que a la vez, digamos, comparable con Cristian Romero en cuanto al tema del trato de la pelota y la efectividad del pase, la técnica que tiene, así que muy interesante lo que puede aportar Foyt, un jugador que pasa muchas veces de los mundiales, ¿no? Jugadores que a veces dentro del plantel no están tomados como tan importantes y terminan en un mundial siendo los que revolucionan el equipo. Así que los dos jugadores que más están ahora, si se tuviera que jugar ahora esto, para seguir son Acuña, que está en un estado impecable, y Foyt, que está muy bien también. Así que esta fue la saga defensiva de esta enorme selección argentina, que me encanta, como decía antes, y tenemos una defensa muy buena. Cualquiera de estos jugadores puede ser titular y van a rendir muy bien. Y eso es lo que tiene también muy bueno la escaloneta, ¿no? O sea que uno ve cambios, pero el juego de Argentina no varía. Así que tenemos esto, vamos directamente a la línea de volantes y vamos con uno de los favoritos del público, el querido Rodrigo de Paul, que esperemos que estrene algún peinado, alguna cosa. Sale el ermitaño, que están guardando a de Paul, me dijeron no salgas tanto, trata de no distraerte tanto, pero está muy concentrado, está muy bien, son muy profesionales estos jugadores, todos, Tenemos a Leandro Paredes de la Juventus de Italia, jugadorazo, está tratando de iniciar determinadas prácticas también para mejorar su juego. Alexis McAllister, sale la carroza, o sea, el carro del triunfo, es una carta buenísima para Alexis McAllister. Están todos preguntándose, de alguna manera, quién va a reemplazar a Lo Celso, ¿no? O sea, quién va a ser el jugador, y bueno, algunos hablan de McAllister. Está para probarlo con esta carta, está para probarlo. Es un jugador interesantísimo también, que no tuvo el despliegue de Lo Celso, pero tampoco tuvo tantos minutos para demostrarlo. Y cuando lo demostró, jugó bien, se asoció bien con Lío, realmente jugó bastante bien. Así que lo tenemos también a Alexis McAllister, del Brighton Hove Albion de Inglaterra, y Guido Rodríguez, del Betis de España, que está hablando mucho con el cuerpo técnico, Guido Rodríguez, también para ver cómo puede desempeñar una función interesante en el mediocampo. Se lo ve en constante diálogo, es un juego que necesita hablar mucho, concentrarse. Y Alejandro Gómez, el Papu, que es el alma simpática del equipo, lo sabemos, pero además es un jugador que construye muchas veces sin pensar en las consecuencias, o sea, juega muy libre, muy suelto, y puede ser un jugador muy importante cuando la selección lo necesite. Ya lo demostró en muchos partidos, jugador que a veces se tuvo en duda en muchas circunstancias, pero que siempre rindió el Papu, y hasta ha sido goleador en muchos partidos, ha hecho goles, y bueno, está trabajando, que es la única forma que entiende de ser superador en el fútbol, ¿no? Vamos a ver la segunda carta para cada uno de ellos. Así que vamos a ver a Rodrigo de Paul, que está guardado, está tranquilo, está entrenando. Le sale el 7 de copas, o sea, está decidiendo algunas cuestiones en cuanto a su futuro privado y personal para manejarlo muy bien en el Mundial. No voy a entrar porque no es mi parte de escribir ese tipo de cosas. Digo alguna cosa de risa, pero nada más. Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, que viene con una oferta de iniciar algo nuevo, y sobre todo está trabajando la parte aeróbica para poder mantener el mismo esfuerzo durante los momentos de los 90 minutos, ¿no? Acá ven un hombre que está empujando un peso que le resulta difícil, pero está entrenando fuerte para estar resistente, para no tener lesiones, para estar impecable para este Mundial. Así que piensa que puede ser su gran copa. Leandro Paredes. Vamos a ver McAllister, que ya tiene la carroza, o sea que salió casi como llamando a la titularidad, lo va a demostrar en los entrenamientos. ¡Fua! Es increíble esto. O sea, acá, por esto está bueno tirar las cartas también, porque uno ve cosas que no se imaginaría, ¿no? John McAllister, si bien algunos periodistas también lo mencionaron como una posibilidad de suplente de Lo Celso, yo le diría que me sale, porque la carta del mundo es la más importante de la baraja, y la carta
de la carroza es la segunda carta más importante de la baraja. Yo le diría que lo que estoy tirando hasta ahora, yo me juego. Alexis McAllister se puede llegar a convertir en un jugador insustituible en esta selección. Cuidado, porque es el mejor aspectado de lo que vimos hasta ahora y no creo que ningún otro jugador tenga mejores cartas que esta. Yo acá diría que si nos tenemos que guiar por esta tirada, McAllister tiene que ser titular. Eso es lo que dice. Acá está impecable, está para jugar, está ganador y maneja toda la desfachatez que tiene que tener para manejar el medio campo. Y va a hacer que casi no lo extrañemos tanto a los Chelsea, aunque todos realmente nos duele mucho lo que pasó, ¿no? Porque vimos lo que le dio al equipo. Así que McAllister, número fijo, por cómo está jugando y por el momento en particular que tiene. Que eso es lo que tiene el Mundial, son momentos. Son momentos, es un jugador que también tiene buen remate media distancia, jugador interesante que puede llegar a deslumbrar en los primeros partidos y volverse un insustituible de la selección. Así que bueno, tenemos a McAllister acá, vamos a ver Guido Rodríguez, que está charlando con el cuerpo técnico, está tratando de mejorar algunas cosas cuanto al funcionamiento. Su segunda carta es estar tranquilo, o sea, principalmente está muy ansioso, bueno. Lo va a controlar, es lo mismo que pasa con Tagliafico. No todos los jugadores absorben una competencia de este nivel de la misma manera, son profesionales todos, eso ya lo sabemos, no hace falta que aprendan nada, porque si no, no estarían en el lugar que están. Todos los jugadores que llegaron a esta situación de selección son jugadores de primer nivel, pero hay que mejorar ciertas cosas. Así que bueno, eso es lo que tenemos acá. Y el Papu, vamos a ver qué le toca. ¿Qué le puede tocar al Papu si no es la carta del loco, no? Es un genio el Papu. Le sale la carta del loco, no le podía salir otra carta, así que los que querían alegría de parte de Alejandro Gómez, del Papu Gómez, la van a tener, va a hacer cosas para la tribuna, va a hacer cosas para sus compañeros, y es muy importante tener a alguien así en el plantel, y un jugador así en el plantel, porque no solamente alguien que entretiene a los compañeros, sino un jugadorazo dentro de la cancha, y realmente van a estar pendientes de él y van a tener muy buenos momentos durante este Mundial con el Papu Gómez. Acá lo tenemos, el loco, va a hacer jugadas y cosas adentro de la cancha que van a generar la simpatía de la gente y de sus compañeros, como siempre. Así que bueno, dejamos acá, vamos a seguir con la línea defensiva, con el medio campo de Argentina. Les vuelvo a recalcar, McAllister, ténganlo en cuenta. No es un jugador de mis predilectos, pero bueno, la tirada me dice eso. Yo respeto lo que dicen mis cartas. Adiós, Papu. Siempre muy divertido. Así que bueno, vamos a seguir. Tenemos a Enzo Fernández, del Benfica de Portugal. Sale con un jugador que está buscando la asociación. Ezequiel Palacios, del Bayer Leverkusen, perdón por la pronunciación, con la Luna. Tiene muchas dudas en si va a jugar. Le encantaría jugar, pero bueno, sabemos que no es fácil entrar en esta selección con las figuras que hay, pero tiene la carta de la Luna desde muchas dudas. Así que bueno, vamos a ver qué les toca a cada uno ahora. Qué le toca para Enzo Fernández. La carta de la Reina de Bastos está tratando de jugar de alguna manera, de trabajar más en lo que es la unión con el medio campo, con otros jugadores. Y no sabe tampoco si va a poder jugar o no, pero principalmente quiere cumplir esta función. Vamos a ver el caso de Ezequiel Palacios, que tiene muchas dudas en este momento y sale un poco complicado con respecto al plantel, a pesar de que él forma parte de este grupo y todo, tiene muchos temores y cosas también que hay que atender. O sea que el cuerpo técnico, ojo, con Ezequiel Palacios también, tratemos de estar con él, de hacerlo sentir parte. Es difícil, porque todos quieren jugar y todos quieren participar. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Se terminó el mediocampo de Argentina, un mediocampo buenísimo, donde, como les decía, la noticia es que destacó McAllister en cuanto a la tirada. Vamos a ver los delanteros, y llega el que todos esperaban. Suscríbanse al canal, se los tengo que decir ahora antes de tirar esto. Suscríbanse al canal, por favor. Vivan el Mundial desde este canal, que van a tener siempre buenas noticias y van a ver que lo que digo después se cumple en el juego. Así que bueno, tenemos a él, tenemos a Lío, y acá tenemos la primera carta de Lionel Messi,
Tenemos la primera carta de Lautaro Martínez del Inter de Italia. ¿Qué aspecto está trabajando Lautaro Martínez? Y tenemos a Angelito Di María. Los voy a hacer por separado, así se ven bien todos. Bueno, tenemos a Lío, la sota de oros, o sea, Lío está buscando, además del juego que está haciendo actualmente, que es un juego más también de distribución de pelota, se va a animar a ser quien era en otros momentos de encarar. Una cosa que es hermoso cuando uno lo ve encarando a Leo, tratando de buscar la entrada al área, y no va a ser solamente un jugador de toque, como dicen que ya está más grande, que juega distinto. No, vamos a ver esas jugadas arriando defensores desde las puntas también. Y eso es lo que está buscando en este momento: velocidad, rapidez y juventud. O sea, eso es lo que está tratando de lograr en este mundial, de tener una dinámica de juego que le permita hacer lo que fue y va a dar todo, porque es de oro y porque es nuestro gran jugador y uno de los más grandes, si no para mí o para muchos, el más grande jugador de fútbol a nivel técnico que hubo en el mundo, ¿no? Bueno, vamos directamente a Lautaro, otro jugador que a mí me encanta, delantero también con una técnica buenísima, y lo que está buscando Lautaro es fortaleza, sobre todo para resistir a los centrales en el área, y también defender, o sea, ir a buscar y presionar sobre la salida del balón. Ese es el trabajo técnico que está haciendo, está muy bien. Y después tenemos a Angelito Di María, jugadorazo, o sea, imposible describirlo, siempre sorprende, y está buscando también el inicio de las jugadas, o sea, el pique inicial, que es lo que él siempre saca ventaja, ¿no? En ese primer pique con el as de basto, o sea, trabajar, el basto trabaja los inicios de jugadas. O sea, están trabajando de una manera realmente muy, muy profesional los jugadores. Vamos a ver qué segunda carta toca para Lío. Lío me encanta porque siempre es uno más, ¿no? Después en la cancha hace cosas increíbles. Sale el 10 de espadas, o sea, de alguna manera está cansado Lío, hay que decirlo. Llega bastante cansado, pero bueno, está su espíritu y vamos a ver que va a jugar bien. No hace falta ni tirar las cartas para ver lo que hace Lío, ¿no? Pero estamos hablando de este momento, aparte, una vez arrancado el Mundial, todo esto va a variar. En este momento está un poco cansado y se da un poco de tiempo para descansar antes de seguir entrenando. Pero está entrenando esta parte, él quiere estar en su plenitud, no quiere ser un jugador que ya se está por retirar, ni mucho menos, sino quiere ser el que fue durante toda su historia. Esa es su idea del Mundial. Vamos a ver para Lautaro Martínez. Bueno, se ven goles, se ve el 10 de oros, así que va a cumplir su función de goleador en la segunda parte de él. La primera, como decía, es tratar de defender, estar más fuerte para resistir a los defensores y lo que es la definición. Está impecable en la definición, así que va a marcar goles y va a estar muy bien también. Y vamos a ver ahora a Angelito Di María, no sé si va a jugar de entrada, pero es muy difícil dejarlo en el banco Angelito, y sale bárbaro, me encanta que le salga esta carta a Ángel Di María, sale la estrella, que es una carta de buena suerte, lo que indica que Ángel va a encontrar la jugada, va a encontrar ese espacio. Lo hemos visto en algunos mundiales que no pudo dar lo que él quería dar, por lesiones, por no tener la certeza a veces de alguna jugada, y acá se le van a dar todas. Cuando quiera hacer algo lo va a poder hacer, y tal vez sea difícil sacarlo del equipo titular si entra. Así que la estrella, no podía salir una mejor carta para Ángel Di María. Tenemos estos tres delanteros increíbles: Lautaro Martínez, Ángel Di María de la Juventus y Lionel Messi. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, vamos a ver. Nos queda Julián Álvarez del Manchester City de Inglaterra. Un jugadorazo, una joven promesa, sale el sol. Excelente carta para Julián Álvarez. Paulo Dybala, que está con alguna lesión de la Roma de Italia y no le sale muy bien la sacerdotisa, puede ser que le cueste un poco. Aparte tiene que ser suplente de Messi, es muy difícil. Y Nicolás González de la Fiorentina. Y Joaquín Correa del Inter de Italia. Ahí tenemos las cartas para todos. Vamos a ver y vamos a sacar la segunda. Por ahora, y se los digo, Julián Álvarez viene para romperla. Se especuló en muchos momentos que si Argentina lo necesita,
iba a jugar como con dos delanteros, con Julián Álvarez y con Lautaro, y realmente con el Sol yo no lo dejaría en el banco, o por lo menos que entre en el segundo tiempo. Julián Álvarez tiene que jugar, si bien nos gusta a muchos, es un jugadorazo, a pesar que yo soy hincha de Boca, lo tengo que decir, pero es un jugadorazo, y tiene el Sol. El Sol es una carta que vuelve lo mismo que lo de McAllister, son esos jugadores que llegan a un mundial, que uno dice, bueno, es un suplente, puede entrar si necesita Argentina otro goleador, pero también va a ser difícil no incluirlo en el equipo. Así que vamos a ver qué le toca, vamos a ver cuál es su segunda carta, y le sale también una carta que es el 4 de basto, que es genial, pues una carta que se va a sentir muy cómodo dentro del grupo, y eso es genial. Tener el Sol, y aparte estar cómodo dentro del grupo, es un jugador que ya entró bien, Julián Álvarez, y que tiene un futuro increíble, y va a estar muy bien para este mundial, muy bien. Vamos a ver qué pasa con Paulo Dybala, que está con la sacerdotisa, tiene algunos problemas de lesiones y le va a costar, va a pasar algunos momentos no muy buenos, y se lo ve que puede llegar a mantener la lesión, que no va a estar en ningún momento del todo bien, esperemos que pueda tener aunque sea algunos minutos, pero se lo ve un poco complicado. Es otro de los jugadores que hay que atender y que hay que estar encima del cuerpo técnico, ¿no? Así que bueno, tenemos también a Paulo Dybala. Vamos a ver Nico González de la Fiorentina, está un poco enojado con el Rey de Espadas, imagina que puede ser que no juegue, y sale trabajando su parte anímica, su psique, ¿no? O sea, el 8 de bastos, así que se está mejorando, está en plan de mejorar para tener una buena relación para el plantel y para el equipo, y si tiene su oportunidad de mostrar lo que tiene que demostrar. Y vamos a Joaquín Correa, que siente que es justo estar convocado, le sale la carta de la justicia, tiene muy buena personalidad, y le sale la carta de El Diablo. Una carta difícil de superar, puede llegar a tener algunos problemas, pero esperemos que mejore su rendimiento y pueda dar para la selección lo que se espera de él, de Joaquín Correa, ¿no? Otro gran jugador, otra gran promesa. Todos son grandes jugadores, todos merecen estar acá, sobre todo Lío, y nosotros los argentinos también merecemos, después de todas las cosas que venimos pasando, alguna alegría. Esto no tapa nada, no subestimen más a los argentinos, no somos estúpidos, sabemos la gravedad del país, pero queremos festejar algo y queremos volver a unirnos y dejar todas estas divisiones que nos separan. Así que vamos a Argentina, vamos al Mundial de Qatar 2022 y síganme para tener todo este Mundial acá. Por favor, que este equipo llegue muy lejos. Gracias. Suscríbanse, por favor.